¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de su curso Álgebra. Y vamos a trabajar el día de hoy matrices 1. ¿Y cuál es nuestro propósito? Obtener la matriz en forma explícita. Profesor, ¿qué significa que sea explícita? Significa que podemos ver todos sus elementos. Pero primero, ¿qué es una matriz? Una matriz es un ordenamiento rectangular de filas y columnas, ¿correcto? Profesor, ¿y eso para qué nos puede servir? Por ejemplo, si uno quiere realizar un inventario de lo que puede tener una cierta fábrica, una cierta empresa, un hospital, tiene que tener, por ejemplo, hospital, justo hablando en época de emergencia, podemos tener cierta cantidad de, por ejemplo, de medicina, podemos hablar de mascarillas en un hospital 1, un hospital 2, un hospital 3, aquí podemos tener guantes, los guantes. Entonces, en este hospital 1, ¿cuántas mascarillas hay? En este hospital, ¿cuántas mascarillas hay? ¿Cuántos guantes de cada uno de ellos? Y mira, he formado. ¿Y para qué nos sirve? Para trabajar ordenadamente, ¿correcto? De esa manera puedo saber cuánto tengo en tal hospital y cuánto necesito, cuánto me falta, y eso nos ayuda a que sea, como le he dicho, mucho más ordenado, ¿correcto? Entonces, dicho eso, volvemos, estas son las filas y estas son las columnas, ¿correcto? Tenemos 3 filas, 2 columnas, por eso le puedo decir que es 3 por 2. Eso sería su, por si acaso, 3 por 2, esto de aquí es su orden. El orden 3 por 2. Profe, 3 por 2, 6. No, ese 3 por 2 significa 3 filas, 2 columnas, ¿correcto? Prosigamos, vamos a clasificar las matrices. Acuérdate que son matrices en forma rectangular, ¿correcto? ¿Listo? Matriz fila. ¿Qué significa? Que solamente tiene elementos en una fila, ¿correcto? No tiene más de una fila. Matriz columna. Solamente hay una columna, ¿correcto? Solamente hay una, nada más. Prosigamos. Una matriz cuadrada. ¿Qué características tiene un cuadrado? ¿Cómo son sus lados? Iguales. De igual manera aquí, en una matriz cuadrada significa que tiene el mismo número de filas que de columnas. En este caso, 2 filas, 2 columnas, y esas matrices de orden 2. Profesor, ¿podríamos colocar 2 por 2? En una matriz cuadrada simplemente es necesario colocar de orden 2 y punto. ¿Sí? Se sobreentiende el otro 2. Aquí mira, la matriz W, ¿por qué le coloqué 3? Porque son 3 filas y 3 columnas, ¿correcto? Ahora, esto que está aquí es una diagonal que sería del cuadrado, y a eso le vamos a llamar diagonal principal, ¿correcto? Entonces, en este caso, esta sería nuestra diagonal principal, ¿ok? Y esa diagonal principal, ¿correcto? Le podemos calcular a esa la traza. ¿Y qué es la traza? Es la suma de elementos de la diagonal principal. A ver, sumemos 6, mira, la diagonal principal de M, 6, entonces sumamos, la traza de M es 6. La traza de W, sumamos también, de W suma y nos va a salir 4. Acuérdate, la traza es la suma de elementos de la diagonal principal. Profesor, ¿entonces significa que hay diagonal secundaria? Sí, esta por si acaso que está aquí es la diagonal secundaria, y aquí también tenemos nuestra diagonal secundaria. Hay diagonal principal y diagonal secundaria. Prosigamos. Ahora, estamos hablando de la matriz cuadrada, y dentro de la matriz cuadrada hay algunas especiales. Mira, la matriz simétrica, como un eje de simetría. Por ejemplo, si trazo una línea en forma vertical, ¿sí? Por el medio, soy simétrico de un lado del otro, ¿correcto? Miren también, simétrico, todo simétrico, o sea, se repite, ¿ok? Pero ahora mi eje de simetría ya no va a ser vertical, sino en este caso va a ser horizontal, donde la diagonal principal, mira, esta es la diagonal principal, va a ser el eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que si aquí tengo 6, aquí también debo tener 6, mira, se repite. Si aquí tengo menos 2, aquí debo tener menos 2. Y si aquí tengo 3, aquí debo tener 3. Acuérdate, con relación a la diagonal principal.
¿Ok? Y mira un pequeño ejemplo. ¿Qué nos indican aquí? Calcular A más B más C. Si la matriz es simétrica, ¿correcto? ¿Qué significa que sea simétrica? Que con relación a la diagonal principal, que es esta, mira, esa es la diagonal principal, se debe de reflejar. Entonces implica que A menos 1 debe ser 3. Vamos a borrar por aquí, Borramos. Entonces, pongo aquí A menos 1 igual a 3. Pongo A menos 1 igual a 3. Con eso vamos a decir que A es 4, ¿no? Pasa sumando. Siguiente, B es igual a 2. Directo, B es igual a 2. Y por último, C más 1 es menos 1, ¿no? Ya se refleja. C más 1 es igual a menos 1. Con eso decimos que C es igual a, pasa a restar, menos 1, menos 2. Nos están pidiendo la suma de ellos, por lo tanto, A más B más C es igual a, se cancela 2 menos 2 y nos queda 4. ¿Correcto? Y hasta ahí terminamos lo que es matriz simétrica. Y por último, matriz identidad. La matriz identidad vamos a entenderlo como si fuera el uno de los números reales. Ahora, por ejemplo, si tú multiplicas el 6 por 1, sigue siendo lo mismo, sigue siendo 6. Si multiplicas 4 por 1, sigue siendo 4. Aquí también. Si yo multiplico una matriz por la matriz identidad, sigue siendo la misma matriz. Esa es la característica fundamental. A la vez, ¿qué forma tiene una matriz identidad? Mira, la diagonal principal, todos son unos, y los demás elementos tienen que ser ceros. Vuelvo a repetir, la diagonal principal, lo pongo aquí, lo represento otra vez, la diagonal principal, todos los elementos son unos, y los demás elementos son ceros, necesariamente. Bueno chicos, acabamos nuestra primera parte, y de ahí continuamos nuestro segundo video. Permiso.